que es esta nueva forma de repactar, pero bien hecha, donde tú juntas a todos tus acreedores a través de un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Insolvencia para poder lograr nuevas y mejores condiciones de pago que hagan un match, que se ajusten a tu capacidad de pago, que la carga financiera se ajuste a tu capacidad de pago y te va a permitir entonces pagar tus créditos en nuevas condiciones que vas a poder cumplir. Todo eso lo conversamos con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Piedad. Bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Ya en esa sensación de que llegó fin de mes. ¿Patria? No, de que llegó fin de mes. De fin de mes. Después, okay, el lunes empecemos con las fiestas patrias. A partir del lunes nos ponemos en modo fiestas patrias. Sí, ahora la sensación es, los pagos. Los pagos de fin de mes, las los cuentas. Los pagos para llegar bien a fiestas patrias. Para llegar bien a fiestas patrias. Yo creo que a muchos les pasa estos días, que escuchaba recién por ahí que comentaban, claro, que el sueldo, claro, llega a la cuenta y hace como una escala en el banco y se va. Y lo hemos dicho. Sí, es como un pasadizo, así como que uno lo ve llegar y se va en el mismo momento. Y claro, lo hemos hablado acá en el programa respecto de encuestas que se han hecho, donde las personas, no recuerdo bien la cifra, pero del orden casi del 90% declara que no llega a fin de mes, incluso una gran porción decía que duraba 2 semanas. Mira, de los que dicen que les dura menos de una semana, el sueldo es un 23%, y el 25% logra cubrir 2 semanas con su remuneración. 91% reconoce tener deudas. No, claro. A ver, esos son datos muy duros en cuanto a que son objetivos, pero también dan muestra de la situación que estamos viviendo. Entonces, al llegar a fin de mes, mira, cada fin de mes y un nuevo inicio de mes es una oportunidad para poder hacer algo sobre este problema que estoy viviendo, ¿ya? Hay distintas oportunidades durante el año donde uno en realidad hace como balances y ve qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, pero yo te diría, no esperemos a diciembre a hacer esos balances, sino que aprovechemos cada inicio de mes para poder cambiar esos hábitos financieros y empezar a funcionar en base al presupuesto, empezar también a hacer seguimiento, en el fondo, ¿por qué, por ejemplo, estas personas que respondieron esta encuesta, ¿por qué el sueldo te dura una semana? ¿Por qué el sueldo te dura 2 semanas? ¿Ya? Porque una cosa es el hecho grave que es sufrir esa situación, pero también es muy distinto y muy necesario darnos cuenta por qué ocurre esta situación, porque tu nivel de endeudamiento es muy alto y superas el 50-60% de tu ingreso al pago de deudas, o porque estás gastando mucho en cosas que no son necesarias, necesitas hacer ajustes en el manejo de tu presupuesto. O sea, es importante no solo tener la consecuencia, que es que no te alcance el sueldo, sino que también las situaciones que te llevan a ese efecto, y es porque es sobre esas situaciones que generan ese efecto sobre las cuales yo tengo algún control y puedo tomar ahí algunas medidas para poder evitar llegar a esa consecuencia de que a las 2 semanas de que me pagaron mi remuneración ya no tengo plata y tengo que vivir 2 semanas más a pura deuda al final. Claro, y eso sigue aumentando el problema. Exactamente, claro. Y claro, eso era lo otro, que esas 2 semanas tú las vas a financiar con crédito y eso no se te va a solucionar por magia para el próximo mes. Entonces, por eso, retomando un poco lo que decía al inicio, es muy importante no quedarnos en el efecto, sino buscar los motivos, y eso parte con un ejercicio de revisar el presupuesto, ingresos y gastos de lo que fue el mes que está terminando y cómo yo lo proyecto, no solo para el mes siguiente, sino que también para todos los siguientes. Y tenemos, por supuesto, nos van llegando rápidamente consultas por WhatsApp que son dudas relacionadas con problemas de endeudamiento. Escuchemos a una de las personas que nos escribió, que nos mandó su inquietud. Hola, buenas, ¿cómo están? Oye, quería saber un poco sobre los créditos hipotecarios. Quisiera como cachar un poco cómo funciona en el caso de que no logre pagar como las cuotas y si se me juntan. Eso, gracias. Esa es una pregunta. Ese es uno de los créditos más pesados. El crédito más importante también. Importante, sí. Claro. Pesado, digo, por la cantidad de años y los montos, por supuesto. Sí, pero ¿sabes que lo que yo he visto en estos ya tantos años que llevo dedicando al tema de la defensa de los derechos de los deudores, es que en general las personas, salvo casos muy puntuales de una insolvencia muy extrema, el problema no es el crédito hipotecario. El problema
son los otros créditos chicos, es el uso de las tarjetas de crédito, es el mal manejo de los niveles de endeudamiento aceptables, es un desorden y desorden en los gastos y malas decisiones desde el punto de vista financiero. Generalmente no es el crédito hipotecario. Primero, porque las instituciones financieras son muy restrictivas, y más hoy, a la hora de otorgar créditos hipotecarios. ¿Ya? O sea, hay mucha revisión de estado de situación del cliente, de cuáles son sus ingresos, cómo es la proyección de esos ingresos, cuál es su carga financiera antes de otorgar un crédito hipotecario. Por lo tanto, esas personas que pasan ese filtro son personas desde el punto de vista de sus ingresos relativamente solventes. Por supuesto que en el camino de un crédito hipotecario, que generalmente son 20, 25, 30 años, pasan y ocurren muchas cosas, ¿ya? Pero en general, si consideramos en la historia de un crédito hipotecario y su relacionamiento con la carga financiera que tiene una persona, el crédito hipotecario no es el problema, sino son todos los otros créditos que se van tomando precisamente, por ejemplo, para estas personas que no llegan a fin de mes con su sueldo. Claro. ¿Ya? Y además Entonces, hay muy pocas personas que ahorran. Pero es que sí, claro. Perdón, me salté de tema, pero es que para allá vamos. O sea, Sí, solo el 8% sí. de los encuestados, menos de un 10% logra ahorrar. Sí, para terminar lo del crédito hipotecario, ahí vamos al tema del ahorro. Mira, tu crédito hipotecario no debiera superar el 25% de tu ingreso. ¿Ya? Ese es el monto máximo del dividendo. Ahí debieras tú moverte. Y en general es el último crédito que tienes que dejar de pagar, porque su solución es mucho más compleja, precisamente por la garantía que está asociada. Entonces, yo prefiero renegociar, reorganizar o reestructurar créditos que son de corto plazo, asociados a créditos de consumo y tarjetas de crédito, versus un crédito hipotecario que es mucho más complejo. Y dentro de esto, de los límites de endeudamiento sustentable, un presupuesto ideal debiera considerar un 10% de ahorro de tu ingreso. ¿Ya? Eso, uno siempre tiene que apuntar a lo ideal, independiente de que tú después lo puedas cumplir. Obviamente tampoco eso se logra de la noche a la mañana, pero tú tienes que hacer el esfuerzo de hacer ajustes en el manejo presupuestario tuyo y de tu familia para poder llegar a esa meta que tiene que ser alguna capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque el estado del arte, por así decirlo, son las cifras que estamos hablando. O sea, casi un 50% de las personas no llega a fin de mes, de hecho le dura 1 o 2 semanas tu ingreso. Por tanto, tienes que vivir los otros 15 días del mes, ¿ya? Claro. Y por lo mismo, la situación actual de la mayoría de las personas no tiene la posibilidad de ahorrar, no le genera la posibilidad de ahorrar, ¿ya? Pero eso exige entonces, si yo quiero apostar a que en algún momento de mis finanzas personales yo voy a tener una capacidad de ahorro del 10%, tengo que ir generando acciones destinadas a esa situación, ya sea recortando gastos, cambiando hábitos financieros, haciendo ajustes desde el punto de vista de cómo yo manejo mi finanza, cómo distribuyo los gastos hormiga, visibilizarlos. Es muy importante visibilizar los gastos hormiga, porque en la sumatoria son súper importantes. Y además, el ahorro te va a permitir enfrentar contingencias que siempre ocurren. ¿Ya? Todos los meses ocurren situaciones, desde algo muy quizás poco importante, como puede ser una salida con amigos que no tenía prevista, ¿ya? O que me invitaron a un cumpleaños o me invitaron a un matrimonio y tengo que hacer algún regalo y por lo tanto eso no está dentro de lo que yo había previsto en mi presupuesto, a cosas un poco más graves, como puede ser alguna enfermedad, alguna licencia médica que pudiera generar una baja en los ingresos, o incluso en situaciones más graves como puede ser, por ejemplo, una desvinculación, un despido que yo pueda sufrir, y por tanto el ahorro que yo haga me va a servir para enfrentar todo el tiempo, o bien tratar de recurrir lo menos posible al endeudamiento durante todo el tiempo que yo me voy a demorar en volver a emplearme. Por tanto, insisto, la importancia de ahorrar, y además que es un hábito muy sano y que te va a permitir, insisto, enfrentar estas contingencias, o bien ahorrar para después invertirlo e ir mejorando tu situación económica. Claro.
Y eso es importante porque en el fondo tú lo decías, claro, Mario, uno puede tener de repente estas emergencias donde necesitas recurrir a algo que ojalá no sea algo de deuda, de lo que uno se pueda endeudar, que es lo que pasa mucho con temas de salud imprevistos, bueno, lo hablábamos, de hecho ayer estábamos conversando en temas laborales con respecto a los despidos por necesidades de la empresa o despidos injustificados. O sea, en cualquier minuto lamentablemente la vida puede dar esos giros y uno va a necesitar siempre tener ese colchoncito, como uno dice, y si no estamos logrando ahorrar, ni siquiera estamos logrando llegar a fin de mes por las deudas, ahí hay, claro, un tema importante. 10% decíamos entonces del ingreso, ojalá que se fuera a ahorro. Sí, eso es lo ideal, por supuesto, y ahí también el llamado es quizás a nuestros auditores que son más jóvenes, que quizás tienen menos obligaciones desde el punto de vista de los gastos, que comparten vivienda o departamento con otras personas, por lo tanto tienen un gasto de vivienda menor, que no tienen hijos, que no tienen que pagar colegios, jardín infantil, y que tienen la posibilidad de ahorrar para el futuro. Mi recomendación es que lo hagan y que no se gasten todo el sueldo. El entretenimiento, el esparcimiento, el ocio, los viajes es algo súper necesario dentro de la vida de una persona, ¿ya? Y en ciertas etapas de la vida también. Y en ciertas etapas de la vida también. Pero si yo hoy día, que estoy soltero, que no tengo hijos, que comparto departamento con otras personas y por lo tanto tengo un gasto de vivienda acotado, mi recomendación es que generemos el hábito del ahorro, ¿ya? Porque eso te va a servir después para cuando tus gastos aumenten por cualquier motivo, no porque te cases o porque tengas hijos, sino que porque te quieres ir a estudiar al extranjero, porque quieres hacer algún posgrado, o bien te quieres comprar alguna propiedad, o incluso te quedas sin pega y tienes que vivir durante un tiempo de tus ahorros, y por lo tanto insisto que es un hábito muy muy saludable, es muy necesario dentro de las normas de educación financiera. Super. Y el 10% es como un estándar dentro del presupuesto, que es algo que es manejable. Sí, eso es importante además porque se puede enseñar desde niños, ¿no? Desde chiquitito, claro. Esto de tener un chanchito, una alcancía ahí donde ir poniendo todos los meses un poquito y que se note que ese esfuerzo nos lleva a algo mejor a futuro, es algo que se puede enseñar. Y solo para dejarlo como pensando en que uno ya tiene el 100% que es la remuneración, independiente del monto que sea. 10% entonces ahorro idealmente. El máximo que yo debo pagar en deudas, ¿cuánto es? ¿Un 25%? Sí, es un 25%. Un cuarto de mi sueldo máximo que se me vaya a deudas. Deudas de corto plazo, ¿ya? Claro, y gasto de vivienda también un 25%, sea dividendo o arriendo, exactamente. Ahora, el 25% es el límite, es el techo. Claro, ojalá sea menos. Ojalá sea menos. Y el 10% de ahorro ojalá es el mínimo. Ojalá sea el 10%, exactamente, claro. Porque si tú ya estás en el 25%, cualquier cosa que ocurra te va a hacer pasar ese límite, ¿ya? Más si estás dentro de este grupo de personas importantes, o sea, 50% que reconoce que el sueldo le dura 2 semanas o hasta 2 semanas. No, menos, ojalá fuera incluso. El 50%, el 77% de los trabajadores. Eso, imagínate. Entonces, claro, si tú empiezas con ese transitar, va a ser derechamente un círculo vicioso, porque esas 2 semanas tú vas a tener que financiarlas con crédito. Por lo tanto, el primer mes lo más probable es que tú no tengas en el tope del 25%, pero todos los meses, si esto se continúa, si tú no haces ajustes o no haces cambios, en algún momento vas a traspasar el 25%. Entonces ese es el techo, es el límite. Yo tengo que darme cuenta y tomar medidas antes de acercarme a esa cifra. Sin perjuicio de ello, mientras no sobrepases ese 25%, estimamos que tú deberás llevar una vida financiera tranquila e incluso tener un espacio para poder ahorrar. Quizás no el 10%, pero sí alguna capacidad para ahorro. Mario, lo que sí sabemos es que hay soluciones para esto. Sí, mira, hay varias soluciones, solo que a propósito del diagnóstico que hablábamos en el primer bloque, eso te va a permitir también identificar cuál es la mejor solución, porque hay muchas soluciones, pero no son todas para todos, ¿ya? Sino que va a variar de tu situación particular, ya sea si estás o no demandado, si tienes o no ingresos, si en realidad tu situación de insolvencia es insuperable, o en realidad lo que tú necesitas es tiempo, pero haciendo un resumen rápido de soluciones, primero me gustaría partir con aquellas que establece la ley de insolvencia, la ley 2720,
que para las personas deudoras contempla dos soluciones. Primero, la renegociación administrativa o de persona deudora, que ya hemos hablado en el programa, si mal no me falla la memoria, el día lunes parece, que es esta nueva forma de repactar pero bien hecha, donde tú juntas a todos tus acreedores a través de un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Insolvencia para poder lograr nuevas y mejores condiciones de pago que hagan un match, que se ajusten a tu capacidad de pago, que la carga financiera se ajusta a tu capacidad de pago y te va a permitir entonces pagar tus créditos en nuevas condiciones que vas a poder cumplir. ¿Ya? Esa es la renegociación administrativa o renegociación de la persona deudora. La otra que contempla la ley para las personas es la quiebra o liquidación, como hoy día se llama, que es para situaciones de insolvencia que es insuperable, ya que yo no voy a poder pagar aun cuando destine el 100% de mis ingresos porque mi nivel de endeudamiento es tan alto que es imposible que yo pueda cumplir. Y por otro lado también, mis activos, los bienes, el patrimonio que yo tengo tampoco es de tanta relevancia y en comparación a mis deudas es mucho más inferior, ¿ya? O sea, yo tengo muchas más deudas que bienes y por lo tanto me conviene, desde el punto de vista del beneficio que entrega la quiebra o liquidación, someterme a este procedimiento para extinguir la totalidad de las deudas. Tiene un sacrificio importante que es efectivamente entregar los bienes de los cuales yo soy dueño, pero en un beneficio final que es la extinción total de las deudas y por otro lado también la eliminación de la morosidad. Entonces son dos procedimientos muy distintos. Uno, tú pagas las deudas en nuevas condiciones, mejores condiciones que se ajustan a tu capacidad de pago. Por lo tanto rompe también todos los vicios que tiene una repactación uno a uno con cada acreedor. Aquí lo hace respecto de todos los acreedores en un único procedimiento. Y por otro lado, la quiebra, cuando en realidad tu capacidad de pago es insuficiente y en realidad tu solución es mejor quebrar para extinguir las deudas y poder volver a partir de cero, como se dice. Claro. ¿Ya? O sea, Mario, esa es como la diferencia entonces entre cada uno de esos procesos o de esas soluciones, pero de hecho nos llegó una consulta con respecto a uno de esos dos. A ver. Hola, DN. A mí me gustaría saber cuáles son los beneficios de la liquidación voluntaria. Eso, muchas gracias por responder. Saludos y que tengan una buena tarde. Sí, bueno, gracias por la pregunta. A ver, los beneficios de la liquidación voluntaria en términos muy, muy sencillos son, primero, la extinción total de las deudas. Ya, tú al término del procedimiento, si se hace el procedimiento bien asesorado, bien representado, con un buen diagnóstico previo, el efecto que tiene la resolución que pone término al procedimiento es la extinción total de las deudas. ¿Ya? Todas las deudas se extinguen y por eso también es muy importante que al inicio del procedimiento yo indique cuáles son todas las deudas que yo tengo, porque son esas precisamente las que se van a extinguir. ¿Ya? El segundo efecto es la rehabilitación financiera del deudor. Eso significa que también con la resolución de término se comunica a todas las instancias de información comercial, como el boletín comercial, como DICOM, que todas las morosidades que yo tenía se extinguen respecto de aquellas deudas que yo informé. Por lo tanto, también, insisto, nuevamente es muy importante que yo informe la totalidad de las deudas. Y por lo mismo, entonces, quedan sin efecto y se terminan todas las demandas de cobranza que yo tenía respecto de esos acreedores, o bien, si no me habían demandado aún, no pueden realizar labores de cobranza extrajudicial porque esas deudas ya se extinguieron en virtud del procedimiento. Por lo tanto, son muchos los beneficios. Por supuesto, insisto, como decía recién, tiene un componente de sacrificio patrimonial, porque yo tengo que entregar los bienes de los que soy dueño, todos, no puedo ocultarlos, no puedo distraerlos, no puedo romperlos, no puedo deteriorarlos, tengo que entregarlos. O traspasarlos quizás, o tampoco traspasarlos a otra persona, a ponerlo a nombre de otra persona. Eso sí, después me someto a quiebra, incluso eso puede ser un delito. Se venden, se entregan al liquidador, se incautan, se rematan, se venden y con el producto del remate se paga a los acreedores hasta donde alcance y el resto saldo que no se alcanzó a cubrir, a pagar, se extingue. Entonces esos son los beneficios, por eso es un tan buen procedimiento si se hacen las cosas bien, porque te permite directamente partir de cero. Y eso es súper importante. Tenemos también otras dudas con respecto a estos temas de endeudamiento, pero particularmente con respecto a créditos, que es probablemente uno de los temas o las palabras que más solemos mencionar acá cuando hablamos del endeudamiento. Hola, Pia y Mario, ¿cómo están? Les voy a contar un poco mi caso, que me tiene un poco complicado. Yo hace un tiempo
pedí un crédito automotriz, estaba súper bien pagándolo al día, pero me quedé sin trabajo. Y la verdad es que me gustaría saber si es que puedo hacer algo para no perder el auto, ya que lo estoy ocupando para trabajar como Uber y mi principal fuente de ingreso. Mira, es una situación, sí, un poco complicado, como tú bien dices, Piedad. ¿Por qué? Porque los créditos automotrices se parecen un poquito, desde el punto de vista de la garantía, a los créditos hipotecarios, ¿ya? ¿Por qué te prestan tanta plata para comprarte una casa? Porque la propiedad queda en garantía de que si no pagas yo te la remato. Es un procedimiento un poco más largo, pero para que se entienda. Claro, en el caso simplificado, digamos. Exacto, en el caso de los créditos automotrices no es una hipoteca la garantía, sino que es una prenda, se llama prenda. Pero el efecto es básicamente el mismo, genera derecho de persecución, genera una prohibición de celebrar actos y contratos, no la puedes transferir, no lo puedes vender, por lo tanto tú enfrentas el procedimiento con el vehículo a tu nombre y efectivamente te lo pueden embargar. Además, el procedimiento de cobranza de la prenda, tiene un procedimiento especial con algunas modificaciones, no es como el juicio ejecutivo cualquiera de un crédito consumo, ¿ya? Tiene ciertas particularidades que son bastante perjudiciales para el deudor. De hecho, el procedimiento no se llama ejecutivo, sino que se llama de realización de prenda. Realización es el remate, es así de gráfico, hasta el nombre es tan gráfico para determinar cuál es el destino que tiene ese procedimiento de realización de prenda, y entrega a los tribunales la facultad para incautar el vehículo o el bien que esté en prenda. Generalmente es vehículo, porque hablo de vehículos porque es el mayor uso que tiene ese tipo de crédito, pero también hay maquinarias, hay una serie de cosas. Pero el bien que está afecto a la garantía, a la prenda, puede ser incautado de inmediato. Y eso es muy distinto a lo que ocurre en un juicio ejecutivo de cobranza con un crédito de consumo, porque la incautación, que equivale al retiro, ocurre al final. ¿Ya? Y acá pudiera ocurrir al inicio, si es que el tribunal lo autoriza. Es una facultad del tribunal. ¿Ya? Y en algunos casos se deniega, en algunos casos se autoriza. Por eso que es un procedimiento bastante más complejo que un juicio ejecutivo común y corriente de un cobro, un crédito de consumo. Ahora, sí, por supuesto, tú tienes derecho a defensa, te puedes oponer, el vehículo para que lo incauten y lo retiren tienen que encontrarlo, o sea, no es que tampoco sea un vehículo que después queda como por encargo de búsqueda y robo, ¿no? No es que lo anden buscando por todo Chile como si fuera un auto robado, sino que solamente lo van a poder incautar en el momento que lo tienen ahí a la vista y en presencia del receptor judicial. Tampoco es que se encargue a Carabineros para que lo anden buscando, pero insisto, es un crédito que tiene bastantes desafíos desde el punto de vista de su defensa, y ahí la garantía es muy difícil sacársela, salvo que el acreedor cometa algún error grave en el procedimiento, que obviamente como abogados defensores de deudores nos damos cuenta y hacemos valer eso, pero no es la generalidad de los casos. Y ahí en general lo que uno establece como estrategia es poder ganar tiempo. Claro. Ganar tiempo, estirar un poco esto para que el deudor pueda en algún minuto regularizar esa deuda. De lo contrario, la normalidad de los casos es que si la deuda no se paga, en algún minuto se ordene la incautación del vehículo, y si es encontrado, se retire y se remate. Ahí ojalá esa respuesta vaya orientando un poco en una situación, claro, tan crítica como la que nos estaba contando nuestro auditor. Y tengo una pregunta, Mario, con respecto también, claro, a la ley de insolvencia. Yo imagino que muchas personas son efectivamente responsables con sus deudas, se endeudan, sí, pero hacen todo lo posible por pagarlas. No es esa cosa como de, bueno, voy a dejar a ver qué pasa, o no me importa estar en DICOM, que también puede suceder, me imagino. ¿Hay algún aspecto de la ley de insolvencia o de todos estos procedimientos donde un poco se ponga en valor el hecho de haber sido un deudor que cumplía hasta un evento particular, como, no sé, quedarse sin trabajo? Tú quisieras que te diga que sí, ¿verdad? Yo y la gente que está en la situación que estoy mencionando. O sea, digo porque mira, es como lo que pasa, no sé, pues con la deuda del CAE. Sí. Esto como de, yo de verdad me esfuerzo, sí, yo lo quiero pagar, pero ahora estoy imposibilitado. ¿Me ayudan de alguna forma? También tiene esa deuda tiene un reproche social importante. Sí, mira, yo haría una distinción. ¿Ya? En un juicio ejecutivo común y corriente da exactamente lo mismo los motivos por los cuales yo dejé de pagar, por muy atendibles que sean y por muy graves que sean y por muy enfermedad catastrófica, o sea, por muy justificado que sea. La verdad es que lamentablemente aquí hay un... ¿Y por qué? Tiene una razón legal.
lo que ellos están cobrando es un documento que es independiente de lo que motivó su generación. Se llaman documentos o títulos incausados. Da lo mismo lo que generó la suscripción de un pagaré. ¿Ya? ¿Por qué me prestaron la plata? ¿Para qué lo destiné? ¿Por qué me endeudé? Da exactamente lo mismo. Es súper objetivo, por muy injusto que pareciera, pero uno tiene que entender también que de otra forma no te prestarían la plata. Entonces, todo tiene su fundamento. Por lo tanto, a mí me toca escuchar mucho, y cada vez menos sí, porque la gente iba entendiendo, pero a mí me tocaba mucho escuchar que la gente me decía, no, pero si yo voy ante el juez, le explico todo lo que me pasó y me va a dar facilidades de pago. Los jueces no tienen la facultad para establecer facilidades de pago. Los jueces lo que ordenan es la ejecución, la cobranza, el embargo, el retiro de bienes. Si la deuda es declarada legal, se acoge la demanda y se rechazan las defensas del deudor hasta el último peso. ¿Ya? Ahora, un poquito distinto es en materia de liquidación o quiebra. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que, dentro de la solicitud de liquidación o de quiebra, yo tengo que explicar por qué llegué a esa situación, ¿ya? Para que el tribunal la declare admisible. No basta decir, me endeudé tanto y no pagué. No, uno tiene que hacer un desarrollo y explicar por qué llegaste a esa situación. Y esto está muy determinado por el concepto clásico de lo que es la quiebra. ¿Ya? En las clases, en la academia, se habla de que esto es un procedimiento para el deudor honesto, pero mal afortunado, que tuvo mala suerte. Entonces uno tiene que explicar por qué. Porque acá hay hartos beneficios, ¿ya? Y ahí el por qué te endeudaste, por qué dejaste de pagar, pasa a ser un factor importante que el tribunal, junto con otros factores, determina, ok, sí, efectivamente tú estás en una situación de insolvencia, tuviste buena fe, fuiste honesto, pasaron situaciones que pueden ocurrir, caíste en insolvencia, ok, te declaro admisible tu solicitud y vamos para adelante y seguimos el procedimiento. Entonces, esas situaciones particulares que llevaron a tu incumplimiento, te diría que tienen mucha más importancia a la hora de la quiebra o liquidación que en una ejecución de un crédito de consumo, porque ahí, de verdad, por muy fuerte que suene, es totalmente irrelevante. Mira, que bueno, es importante siempre estar al tanto también de esa información. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa, gracias por haber estado con nosotros hoy día en este ADN Te Escucha. No, gracias a ti, Piedad, que tengas un buen resto de semana y nos vemos ya la próxima, porque mañana le toca a otro abogado. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre y ahí sí vamos a poder conversar del 18. Sin duda, ahí hay que ajustarse también. Sí, vamos a hablar de las deudas que se generan en esa fecha, así que ya les adelantamos para que se vayan ahorrando para prepararse. Gracias, Mario. Que estés bien, nos vemos. Pueden escuchar este capítulo completo en YouTube, en el canal de grupodefensa.cl o en Spotify como ADN Te Escucha. Y eres de la tercera edad y tienes que elegir entre pagar deudas o vivir, hay una solución. Con la renegociación paga en cuotas más bajas, sin sumar intereses y además sales de DICOM. Evalúa tu caso gratis en defensadeudores.cl o llamando al 600-571-9300. Defensadeudores.cl, 25 años ayudando a más de 500.000 familias a recuperar su tranquilidad.